Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches, saludos hasta todas las partes de la República Mexicana donde me están aquí escribiendo desde hace ratito que nos están escuchando. Tenemos personas en Ciudad de México. Normalmente cuando empezamos a hacer este tipo de transmisiones siempre dejamos como un espacio pequeñito al inicio para que se vayan conectando y demás. El día de hoy creo que empezamos relativamente puntuales. Les voy a platicar un poquito sobre el tema del precierre fiscal para el ejercicio 2023, que parece que apenas fue ayer cuando estábamos viendo el cierre fiscal del ejercicio 2022. Qué rápido se pasa el tiempo, ya estamos prácticamente a mitad de septiembre y no sé ustedes, pero yo siento que cuando llega septiembre ya es como que el año se te va, pero de volada, porque ya empiezan puras festividades y pues bueno, la carga de trabajo para nosotros porque precisamente estamos en temporada de precierres. Y los precierres, chicos, pues creo que es una de las cosas más importantes que debemos de contemplar como contadores para con nuestros clientes. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poquito de cómo es la mecánica en cuanto al tema de los ingresos, de las deducciones. Incluso estaría genial que algunos de ustedes aquí nos pusieran en los comentarios, así como algunas historias que se han llegado a topar como contadores en base a su experiencia de algunos clientes que les han llegado con ustedes o que quizá en algún momento les tocó estar atendiéndolos y que no se les hizo un precierre fiscal en su momento. Y pues bueno, por allí las sorpresotas que se llevan, hablando específicamente de las personas morales en título segundo. ¿Y por qué de las personas morales en título segundo? Porque las personas morales en título segundo, como bien lo sabemos, pagan su impuesto sobre la renta en base a un coeficiente de utilidad. Y ese coeficiente pues es un más o menos lo que puede llegar a ganar una empresa en el año, pero no quiere decir que vaya acorde a lo que en realidad va a ganar o va a perder. Entonces, pues bueno, todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de esta clase y creo que antes de decirles todo eso me hubiera presentado, siempre se me olvida, como que ya me siento tan en confianza que ya se me figura que todos me conocen, pero la verdad es que seguramente tenemos muchas personitas nuevas aquí. Gracias a todos los nuevos y muchísimas gracias también a todos los que nos escuchan constantemente. Me presento, mi nombre es Cristina Hernández, soy contadora pública, tengo poco más de 12 años, casi 13, quizá ya más de 13 años de experiencia en esta bonita carrera y el día de hoy les voy a hablar sobre el precierre fiscal del ejercicio 2023, todo lo que debes de considerar para que puedas hacer un cierre sano de tu persona moral o incluso de las personas físicas, porque claro que sí hay algunas personas físicas que requiere que vayamos tanteando más o menos cómo va a salir su impuesto anual. Entonces eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Si todo se escucha bien, si todo está en orden, acá nos escuchan de Campeche, bienvenidos de Campeche, Ciudad del Carmen, bienvenidos de Tijuana, de Morelos, de Ciudad de México también, de Guadalajara, seguramente por acá también tenemos algunas personas, nosotros somos de Guadalajara. Entonces, pues bueno, vamos empezando. Les voy a compartir mi presentación que tengo aquí para ustedes. Ojo porque esta presentación se las vamos a hacer llegar el día de mañana a todos ustedes para que puedan revisarla y para que puedan repasarla y para que les quede por allí de acordeón y les sirva de base para que hagan un precierre exitoso este año. Estamos a muy buen tiempo. Muchos de ustedes quizás se pregunten ¿por qué en septiembre? Si el cierre prácticamente pues es a finales del año, pero no, chicos, hay muchas cosas que podemos ir previendo desde ahorita y lo más sano es hacer precierre los últimos 4 meses. Yo les aseguro que hay empresas que empiezan a hacer precierres fiscales casi desde el primer trimestre y luego segundo trimestre, tercero, cuarto y se avientan hasta 3, 4 cierres o precierres fiscales a lo largo de un ejercicio. Esto es importante porque obviamente todo esto parte de la necesidad de cada empresa y ahorita les voy a platicar algunos casos que nos han tocado en nuestra experiencia que es importante que les prestemos principal atención. Y también les voy a platicar un poquito, voy a ir avanzando con la presentación y constantemente me voy a estar cambiando al chat de preguntas y respuestas para poder ir contestando sus dudas. Si entre ustedes se contestan sus dudas, por mí está perfecto. La verdad es que no, de repente hay como que, ay, no, yo se las quiero contestar. No, todos aprendemos de todo. Me ha pasado en muchas ocasiones que alguno de ustedes hace una pregunta y otro de ustedes mismos contesta esa misma pregunta e incluso la contesta con cosas que nos nutren a todos nosotros o nos nutren la misma clase. Entonces, aquí estamos aprendiendo todos de todos. Entonces, no pasa absolutamente nada. Si ven de repente que me tardo un poquito, es porque no tengo aquí visualmente el chat ahorita en este momento porque ya tengo la presentación, pero lo voy a estar intercalando para poder estar viendo cuáles son las dudas que les van surgiendo, ¿sale? Pues bueno, vamos empezando.
Ya me presenté, mi nombre es Cristina Hernández y el día de hoy vamos a empezar con título segundo. Personas morales, que es la parte que nos interesa. ¿Por qué las personas morales en título segundo? El artículo 9 nos dice que las personas morales van a tener que calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tarifa del 30%. Aquí nos dice que vamos a pagar el impuesto del ejercicio en base al 30% después de haber aplicado un procedimiento en el cual pues vamos a poder determinar si hubo o no utilidad o pérdida. Aquí hay que irnos un poquito más atrás a darnos cuenta de cuando, por ejemplo, una persona moral inicia operaciones. Cuando tú aperturas una persona moral, digo, ahorita ya existe el régimen que se llama simplificado de confianza, que vamos a ver un par de laminitas al final, pero por ejemplo, cuando tú constituyes una persona moral, lo primero que te dice la ley es, ok, si tú te constituiste ahorita en este año y el procedimiento, ojo, para el pago provisional, porque aquí ya nos empieza a hablar del anual, pero en el tema del pago provisional, pues vamos a revisarlo en algún momento con otra capacitación. Perdón, déjenme pongo esto en silencio. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos un precálculo de pago provisional de una persona moral? Te dice que vas a calcularlo en base al coeficiente de utilidad y para los que todavía, bueno, los que no recuerden muy bien cómo es el tema del coeficiente de utilidad, no es otra cosa más que el porcentaje de ganancia que tú obtienes de cada peso que vendiste. Porque ¿cómo se determina el coeficiente? De tu resultado fiscal, lo divides entre tus ingresos del ejercicio y así sacas cuánto es el porcentaje que le ganaste de acuerdo a los ingresos que tuviste y la utilidad que tuviste. Entonces, aquí pueden pasar una serie de factores y seguramente les van a ir cayendo el 20 y esto quiero decírselos al principio. Porque es muy, muy importante que lo conozcamos, o sea, el tema de por qué estamos analizando el precierre fiscal, porque a lo mejor ahorita muchos dirán, bueno, pero el precierre, ¿por qué? Ahí les van los escenarios en los cuales hay que tener mucho cuidado. Primera situación, una persona moral de reciente creación no trae un coeficiente de utilidad, por tanto, no está pagando impuestos sobre la renta. La ley te dice, no vas a pagar ISR en tu primer ejercicio, pero en el segundo ejercicio vas a hacer tu primer pago de impuestos sobre la renta con la cantidad que tengas tú de ingresos en base a tu coeficiente por el primer trimestre del ejercicio, del segundo ejercicio. Enero, febrero y marzo. ¿Por qué enero, febrero y marzo? Porque en el mes de marzo es cuando las personas morales presentan sus declaraciones anuales, ¿sale? Entonces en marzo tú ya sabes cuánto fue tu coeficiente de utilidad en base a tus ingresos y deducciones de un ejercicio anterior. ¿Sabes? Entonces, por eso tu primer pago provisional de ISR se presenta en el mes de marzo, porque ya tienes ese dato. Oye, el coeficiente fue 0. Ah, ok, perfecto. Quizás sí, acababa de empezar, hizo mucha inversión, lo que ustedes gusten y manden, entonces le salió coeficiente 0. ¿Se puede? Por supuesto, de hecho es muy normal. Entonces, ¿qué sucede con esta persona moral que está en su segundo ejercicio con un coeficiente 0? Ese coeficiente 0 se multiplica por los ingresos que está teniendo cada mes y sobre ese resultado se le aplica la tarifa del 30%, entre otros factores que entran allí como el tema de la PTU y deducciones, bueno, el tema de la PTU para hacer el tema del primer ejercicio, porque si tuvo en su momento una pérdida, pues también se le va a disminuir la pérdida para efectos del pago provisional, ¿sale? Pero no yéndonos muy lejos, si tu coeficiente es 0, ya no necesitas los otros indicadores, no vas a poder disminuir PTU ni tampoco vas a poder disminuir pérdidas, porque si una cantidad la multiplicas por 0, pues simplemente te da 0 y no vas a tener una base sobre la cual calcular el impuesto, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede aquí? La empresa en su segundo ejercicio sí está teniendo ingresos, cada mes está teniendo ingresos, pero la mecánica del pago provisional es multiplicarlo por 0 porque no tuvo coeficiente. Si nosotros no la aventamos así, hay que poner el ejemplo, no sé, de una empresa que tiene ingresos tasa 0, ¿sale? Una empresa que está, por ejemplo, en el mercado de abastos. Acaba de aperturar, compra bodegas de manzanas, de peras, de frutas y demás y las vende. Eso es una operación a tasa 0. IVA no está pagando. ¿Por qué? Porque estás a 0. Está tal vez comprando cosas, generando saldos a favor de IVA, quizá esté pidiendo devoluciones, quizá no, pero al final de cuentas su cálculo de impuestos mensual siempre es 0, porque es 0 de IVA o su saldo a favor reflejado y 0 de impuestos sobre la renta. Te avientas así todo el año.
Nunca volteas a ver las deducciones autorizadas, porque quizá este cliente está tan acostumbrado a que su cálculo mensual es cero que ya incluso hasta ni siquiera tiene cuidado de pedir las debidas facturas o de cuidar las debidas deducciones, requisitos y demás. Y entonces resulta que tú durante todo el año no te preocupaste por hacer un precierre fiscal, pero tu cliente menos se preocupó por llevar un control de sus gastos, esas famosas deducciones, que como lo estamos viendo en esta laminita que estamos viendo en este momento, te dice que van a ser tus ingresos acumulables del ejercicio menos tus deducciones autorizadas, menos tu PTU pagada y te va a dar una utilidad fiscal. A esa utilidad le vas a restar las pérdidas y te va a dar la utilidad fiscal o resultado fiscal para efectos del pago de tu impuesto anual. ¿Sale? ¿Qué sucede si este dato que dice deducciones autorizadas no tuvo una debida supervisión por nosotros como contadores, ni tampoco tu cliente le tomó la debida importancia? Él tuvo ingresos por 1 millón de pesos en el ejercicio y tuvo gastos, no estoy hablando de deducciones, tuvo gastos por 850,000, vamos a poner números cerrados. Le quedó una utilidad de 150,000 pesos, pero resulta que de esos gastos de 850,000, como cada mes solamente veía que tenía un saldo a favor de IVA, al final ni siquiera se preocupó por pedir factura de esos 850 y solamente pidió factura de alrededor de 400,000 pesos, porque el resto, pues entre que la transferencia, entre que no le mandaron la factura, que no se acordó de pedirla, que ya el proveedor lo contrató sin que diera factura y otra serie de factores más, resulta que trae un no deducible gigantesco, un no deducible que como nosotros durante el año jamás estuvimos monitoreando, pues no nos estamos dando cuenta que en realidad eso es un impacto fiscal al final del ejercicio, porque tú no te vas a dar cuenta de eso hasta marzo del siguiente ejercicio, que es cuando vas a presentar la anual. Entonces, ¿qué sucede? Que tienes ingresos por 1 millón y tienes deducciones autorizadas por 400,000 pesos. Tu base va a ser de 600. Súmale que el coeficiente fue 0, jamás pagó impuestos. Esa base de 600,000 pesos se va a multiplicar por el 30% y ese va a ser el impuesto a pagar de tu cliente. Dale esa noticia en el mes de marzo y se te va a ir para atrás. ¿Sale? ¿Qué hubiera pasado si tú desde ahorita, que estamos en el ejercicio, haces un corte al mes de septiembre y le dices, al mes de agosto, cliente, llevas facturados 600,000 pesos, de los cuales solo 300,000 tienes factura? ¿Es real? No, espérame, yo gasté 450. Ah, perfecto, entonces te hacen falta 150,000 pesos en facturas. ¿De qué son? No, pues este cliente le pagué, esto no me ha dado la factura, a ver, déjame reviso. Y entonces ahí es donde tú empiezas a prevenir este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque estás precerrando un ejercicio en donde todavía no te está causando un problema en sí y todavía tenemos margen de maniobra porque, como lo vamos a ver un poquito más adelante, mientras de que los FDI estén emitidos con fecha del ejercicio, ya puedes tú considerarlos para efectos de tu cálculo a manera de deducción, obviamente dependiendo de la naturaleza de qué gasto sea y con muchas reglas que vamos a estar analizando. Pero esta es la razón o una de las razones por las cuales es importante el tema del precierre. Otra razón importante, cuando son empresas que tienen picos de ventas interesantes. Hay un gran sector de la economía mexicana y del mundo, quizá, que en estos 4 meses del año sus ventas aumentan. Y también hay una gran población económica que sus ventas disminuyen, dependiendo del producto que tú estés vendiendo o el servicio. ¿Sale? Entonces, imagínate a las jugueterías. Imagínate a las tiendas departamentales en donde vas y compras todo el tema de los regalos navideños y todo eso. Imagínate los que venden chamarras, cobertores, cosas calientitas, ahorita que se viene el tiempo de frío. Son empresas que su pico de ventas se eleva bastante en esta temporada del año. ¿Sale? Entonces, ¿por qué es importante que hagas precierre de estas empresas? Porque estas empresas durante todo el año estuvieron haciendo ciertos pagos y entonces se le eleva la venta y entonces también se le va a elevar la utilidad. Quizá ya por estar a quemarropa no están ni siquiera cuidando el tema de las deducciones como tiene que ser porque están con su venta fuerte del año y entonces tú tienes que estar monitoreando esos datos. ¿Sale? ¿Para qué? Para que el coeficiente de utilidad esté llevando un debido control y que en realidad ese porcentaje de abono que tú estás haciendo mes a mes a cuenta del impuesto anual no te genere una gran diferencia. ¿Porque es eso? De repente el cliente bien contento porque el coeficiente es 0 y no paga nada o con el coeficiente bien chiquitito y paga bien poquito. Pero lo que no sabe es que al momento de que hagas el cierre del ejercicio, en el mes de marzo, te va a botar un impuesto altísimo, ¿sale? Entonces, esta explicación era importante que la conocieran porque a raíz de eso está dándose esta clase ahorita en el mes de septiembre, que es del precierre fiscal y todo lo que debes de considerar para poder tener
una sana determinación de impuestos antes de que tengas ya como tal la obligación del cierre, ¿sale? Vamos a ver un poco de requisitos de deducciones, vamos a ver también un poquito de cuáles son los ingresos, cuáles no y otras cosas que normalmente le prestamos atención hasta el cierre del ejercicio, ¿va? Listo, chicos, entonces, pues bueno, con esta introducción, ahora sí, la razón por la cual estamos aquí es porque no queremos esas sorpresas en nuestros clientes y queremos tenerlo todo lo más controlado posible y que no vayamos al rato a decirle a nuestro cliente, híjole, tienes que pagar tanto, y olvídense. O sea, obviamente pues la obligación de pagar el impuesto es del cliente, pero qué mejor que tengan un contador que les esté llevando los números adecuadamente y que no tengamos esas situaciones, ¿no? Entonces, con esta introducción, vámonos a la siguiente diapositiva, que es la que nos habla, porque como les digo, esto es ya, ok, ahorita pónganse el chip en la mente que estamos en marzo del 2024 haciendo el cálculo de la declaración anual de nuestros clientes, personas morales, título segundo, ¿va? Déjenme nada más reviso si tienen acá... nosotros en las sociedades que hacemos 2 precierres cuatrimestrales y 2 bimestrales. Felicidades, Manuel. Entonces, ¿qué pasa si llegan cartas de invitación por no declarar ingresos al inicio de su primer ejercicio? Tienes que hacer la declaración, es una trimestral, porque luego de repente me pasa que la presentan mensual y les llega requerimiento de la trimestral, porque en realidad la que está obligada es la trimestral. El no deducible se resta en valor negativo en las deducciones autorizadas, simplemente no se consideran en los gastos totales. ¿Qué forma parte para determinar la utilidad fiscal? Ahorita vamos a verlo en el procedimiento. Esto no incluye personas físicas recicos. No, Miriam, perdóname, pero ojo, digo, la clase de hoy no es para ver el tema de plataformas tecnológicas, pero si ustedes por allí tienen clientes que tienen ingresos por plataformas tecnológicas, ojo, porque estos de plataformas tecnológicas están igual que las morales título segundo. Pagan en base a retención y hasta la declaración anual les consideras las deducciones porque el sistema no te permite meterlas antes. Entonces, también tendrían que estar haciendo precierre. Por eso les decía que hay ciertas personas, el precierre no es otra cosa, o sea, le llamamos precierre por no llamarle declaración anual parcial, ¿sale? Porque te sería casi incorrecto decirlo. De hecho, precierre probablemente no haga un poquito más sentido que a declaración anual parcial, pero no es otra cosa más que ahorita, imagínense, como les digo, vámonos a una máquina del tiempo y estamos en marzo y abril 2024 presentando las anuales del 23. Obviamente con el precierre o con la información de enero al mes de agosto del 2023, ¿sale? Porque todavía no sabemos qué va a pasar en los últimos meses del año, pero por lo menos ya tenemos certeza de cuántos ingresos y cuántas deducciones tiene el cliente y cuántos no deducibles de enero a agosto, ahorita en el mes de septiembre, ¿sale? Aún hay clientes que quieren resolver lo del tema de los gastos comprando facturas. Sí, René, yo creo que ese es un tema que todavía va a estar chambeando un rato más en el general, en el tema fiscal mexicano. Ok, vamos empezando con el tema de los ingresos. En general, ¿qué tenemos que revisar primero? Pues recordar qué se considera un ingreso para efectos de una persona moral. El ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, crédito, cualquier otro tipo, y el ajuste anual por inflación. No se nos olvide calcular el ajuste anual por inflación, porque eso es un indicador que solamente conocemos hasta el anual. Hagamos nuestro precierre, saquemos los saldos de enero a agosto y hagamos un parcial de cuánto sería nuestro ajuste anual para conocer si ese ajuste va a ser deducible o acumulable. Más adelante vamos a ver cómo se determina el ajuste anual. Debemos de considerar que no es un ingreso. Aumentos de capital, pago por pérdidas de accionistas, primas por colocación de acciones, revaluación de activos fijos o de capital y apoyos económicos de programas sociales. En el tema de los aumentos de capital, recomendación en general, hay que decirle a nuestros clientes que hagan las actas de asamblea anuales ordinarias para que puedan capitalizar las aportaciones para futuros aumentos que dan y no se queden allí en la cuenta de futuros aumentos de capital, porque luego eso nos afecta para el ajuste anual por inflación. Hay empresas que no capitalizan nada y luego tienen millones en las cuentas de futuros aumentos y eso les genera inmediatamente un ajuste anual por inflación acumulable, ¿sale? ¿Cuándo tienen que acumularlo? ¿Por qué es importante saber eso? Porque acuérdense que estamos haciendo un anual, entonces tengo que saber si ya tengo la obligación de acumular ese ingreso o no. Emití el comprobante, lo acumulo, así somos las personas morales. Envié la mercancía o presté el servicio. Oye, ¿cómo el SAT se va a dar cuenta de que envié la mercancía si todavía no la facturo? Se puede dar cuenta. ¿Cuándo se puede dar cuenta? Cuando va y te inicia facultades y te va y te hace un inventario físico y se da cuenta que de acuerdo a tus compras y tus ventas,
tienes faltantes de inventario. Los faltantes de inventario son ingresos acumulables porque la autoridad te dice, si tú no tienes inventario en tu almacén, de acuerdo a tus controles de inventario, yo supongo que es mercancía que ya vendiste y no me estás enterando. Entonces siempre te va a poder localizar ese ingreso de esa manera. Oye, ¿y si no me revisan? Pues probablemente no se vaya a dar cuenta de eso, pero si te revisan, sí se va a dar cuenta. Entonces, como siempre yo les digo a los clientes, en caso de una revisión, debemos tomar en cuenta esa situación. Que se cobre o sea exigible el pago total o parcial de la contraprestación, aun cuando provenga de anticipos. Oye, ¿los anticipos se acumulan? Sí, por supuesto que sí. No he entregado nada, es más, ni siquiera sé qué le voy a vender, pero me dio una lana de anticipo. Ya la tienes que acumular, ¿sale? Entonces, todos los anticipos que hayan recibido de enero a agosto ya son un ingreso acumulable. Obviamente, para efectos de sociedades civiles, asociaciones civiles y temas de agua potable y reciclo, que es el que estamos poniendo aquí abajo, esto anterior únicamente sucede en el momento que existe un flujo de efectivo de por medio. ¿Sale? En tema de reciclos no les aplica esto, pero en tema de personas morales título segundo, sí. ¿Sale? Ahora, ¿qué otro tipo de cosas son también ingresos acumulables? Lo que la autoridad te determine presuntivamente. El ingreso por ganancia en transmisión de propiedades, que obviamente aquí no estamos hablando de la venta del terreno, la venta del local comercial, la venta de la casa, no, es la ganancia. Acuérdense que para cuando hay ese tipo de enajenaciones, tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles, no se acumula la venta, se acumula la ganancia o se deduce la pérdida en todo caso, dependiendo del procedimiento que se realice y que cuánto lo vendiste, cuánto te costó y cuándo lo compraste y todo lo que conlleva hacer un cálculo de enajenación de bienes inmuebles o muebles, ¿sale? Esto lo tenemos, si no me equivoco, en una clase en Contateca, por si quieren ver el procedimiento de enajenación y adquisición de bienes o actualización de activos fijos y demás, lo vemos en una clase en Contateca, en la plataforma que les digo que al final les voy a platicar cómo pueden formar parte de ella. Construcciones o mejoras o instalaciones de las cuales se prestó el uso o goce temporal. ¿Qué sucede? Que si tú rentaste una bodega, te construyeron un segundo piso, se te fue ya el inquilino, tú tendrías que hacer una revaluación, sacar cuánto fue esa construcción que te dejó en tu terreno y acumularla como un ingreso, que es de adquisición de bienes. ¿Tiene su procedimiento de cálculo? Sí, y en la anual lo tienes que acumular. ¿Sale? La enajenación de activos fijos, que ya les había comentado. Pagos que se reciban por créditos deducidos por incobrabilidad. El procedimiento de la deducción de cuentas incobrables también la tenemos en una clase en Contateca. Hubo algunos requisitos que se adicionaron en la reforma del 2021, si no me equivoco, cuando entró Reciclo. Hizo un poquito más difícil el tema de la deducibilidad de cuentas incobrables, pero todavía se puede, ¿sale? Y se va a seguir pudiendo durante muchísimo tiempo. El caso aquí es que si tú ya aplicaste ese beneficio y luego uno de esas cuentas incobrables te paga, entonces ahora la tienes que acumular, ¿sale? Si tú contrataste un seguro de hombre clave, que ahorita está súper famoso como tema de estrategia fiscal con las agencias de seguros y demás, es bueno, no estoy en contra de él, de hecho todo lo contrario, algunos de nuestros clientes aquí lo utilizan para efectos de estrategias y está bastante interesante su procedimiento, pero ojo, aquí sí es importante que consideren que la compra de este seguro es deducible para la persona moral. Pero al momento de que pasen los años que conlleva el plan o que suceda la siniestralidad, que el hombre clave de la empresa fallece, te van a dar una indemnización. Ese dinero que te depositan en las cuentas es un ingreso acumulable, ¿sale? Entonces, para que sepan qué tratamiento se le tiene que dar. Si tienen dudas con el tema de cómo funciona el seguro, tenemos un podcast, también un canal Entre Contas que se llama Entre Contas. Un canal Entre Contas que se llama Entre Contas, les digo. Lo pueden encontrar en Spotify y allí tenemos una plática con una chava que nos habla un poquito del tema de los seguros y nos explica cómo funciona el tema del seguro de hombre clave, que no es otra cosa más que, por ejemplo, el gerente general de la empresa, el vendedor estrella, el director comercial, el que tiene los contactos comerciales y demás, se asegura a esa persona, porque si algo le llega a pasar a esa persona, la empresa va a recibir un golpe económico fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Se contrata una póliza de seguro para asegurar a esta persona. Si después de cierto número de años no le pasó nada, te regresan ese dinero, como decir, no te pasó nada, no lo utilicé, ahí te va tu ahorro más cierto rendimiento. Entonces, al momento de que te regresan esa lana, es acumulable, ¿sale? Si fallece esta persona, también es acumulable porque te depositan igual mismo la indemnización por haber pasado este siniestro.
Las cantidades que se perciban para efectuar gastos con tu cuenta de terceros sin comprobante fiscal. Ojo, el tema de los viáticos tiene un tratamiento bastante interesante, chicos. Hay que tener mucho cuidado porque luego se nos olvida y eso al final de cuentas es un ingreso acumulable también. Y pues bueno, el ajuste anual por inflación. Esas son las cosas que debemos estar prestándole atención para hacer un correcto cierre fiscal. Ahora, en el tema de las deducciones, que es aquí como yo les estaba comentando, es el punto clave del por qué debemos voltear a ver a una persona moral título segundo que en todo el año no maneja deducciones. Cuando pagan IVA, cuando una empresa es contribuyente de IVA, quizás sea un poquito más difícil que se nos descontrolen las deducciones porque al cliente luego le bota el pago del IVA. Pero préstenle atención a las que no pagan IVA o que tienen ingresos a tasa cero, que al final de cuentas pues no lo pagan, piden en devolución. ¿Por qué? Porque esas son las que sí de plano nada, su impuesto cero, si no traen retenciones de sueldos, cero. Oye, tuvo 1 millón este mes, cero de pago de impuestos. Entonces, esas son las que hay que revisar primero. ¿Qué es deducible a nivel anual para una persona moral? Devoluciones, descuentos o bonificaciones. Costo de lo vendido y compras en esta separación. ¿Por qué? Porque el costo de lo vendido es una deducción autorizada para título segundo. Las compras son deducibles para los de reciclo, ¿sale? Pero aquí en el tema del costo de lo vendido se deriva una obligación que siempre se les olvida a los contribuyentes, que es llevar el control de inventarios. El costo de lo vendido, para los que no sepan a qué se refiere la autoridad con el costo, es: yo compré 1,5 millones de mercancías, pero de ese 1,5 millones únicamente he vendido 1 millón. Oye, pero gasté 1,5 millones, pagué 1,5 millones, tengo factura del 1,5 millones, reúno requisitos, no tengo ni dinero en mi cuenta porque todo lo tengo en mercancías. ¿Qué sucede? Muchísimas gracias. ¿Qué sucede con ese 1,5 millones? Que no va a poder aplicarlo en deducibilidad. ¿Por qué? Porque solamente ha vendido 1 millón. Entonces, el costo de las ventas que ha realizado solamente representan 1 millón. Los otros 500,000 los tiene en su almacén y ahí están y allí van a estar un rato, pero no los está, o sea, no va a poder ahorita aplicarlos en deducibilidad, a diferencia de los reciclos personas morales, que ellos sí, el 1,5 millones como está, lo van a poder hacer deducible y en pagos provisionales. Entonces, los reciclos personas morales no tienen tema, pero las personas morales en título segundo sí. Gastos netos o descuentos solo en caso de que hubieran aplicado en el flujo. Lo que está en rojito, a excepción de lo que dice costo de lo vendido, es lo que le aplica a los de reciclo. Bonificaciones o devoluciones solo en caso de que hubiese aplicado flujo, ¿sale? En tema de flujo, pero en tema de títulos segundos, la bonificación o devolución o los descuentos, y vamos a poner un ejemplo que pasa mucho, que también a estos es importante que lo consideren. El cliente emitió una factura por 500,000 en enero. Resulta que se equivocó y pues le va a hacer un descuento a su cliente de 100,000 pesos. Entonces solamente le pagó 400. Oye, ya le pagó 400, le aplicó un descuento. ¿Qué tiene que acumular en enero? ¿Los 500 o solo los 400 que le pagó? Porque de todas formas ya sé que está ese descuento. Lamentablemente en enero tu cliente va a tener que acumular los 500,000. En la declaración anual es donde va a agarrar la devolución y la va a aplicar como si fuera deducción autorizada. Entonces, por eso les digo que el cálculo se mueve bastante ya cuando haces la declaración anual. Inversiones, obviamente con su porcentaje de depreciación, créditos incobrables, cuotas patronales, intereses, ajuste anual por inflación deducible, aportaciones para pensiones de los empleados, obviamente esto pues está topado, pero también son deducibles, ¿sale? Además de que todo esto tengas que aplicarlo, vas a tener que sacar el artículo 27 y el artículo 28, que como yo les digo siempre en todas las clases que doy, todas aquellas personas morales que tengan, o contadores de personas morales, que un día no tengan nada que hacer, o aún teniendo que hacer, es importante que se hagan un espacio, léanse el artículo 27 y el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No tienen una idea del montón de cosas que se van a encontrar que están haciendo mal, porque simplemente es algo que lo hacemos ya por mecánica y por default y no prestamos atención en ciertos requisitos indispensables para la deducibilidad, que es el 27, o en ciertos no deducibles que por la naturaleza del gasto son, que es los del 28, ¿sale? Entonces, estos donde aplican, en la anual es cuando tienes que estar revisando, entonces no te esperes al anual, conoce esos requisitos desde antes y empiézalos a aplicar mes a mes. Obviamente tienen que ser estrictamente indispensables. Los donativos son deducibles hasta un 7% a referencia de la utilidad del año anterior. Hoy es el primer año de la empresa y no tengo utilidad del ejercicio anterior, no son deducibles sus donativos.
Oye, es el segundo año, pero tuvo pérdida. No son deducibles tus donativos. Oye, pues doné 100,000 pesos, pero mi tope era de 7,000. Pues 7,000, porque los otros 93,000 son no deducibles. ¿Sale? Tienen que estar amparadas por comprobantes. Si son mayores a 2,000 pesos, pues bueno, tener su pago electrónico. Si son sueldos, siempre y cuando estén registrados en el IMSS. Obviamente nos dice, si no están registrados en el IMSS mis empleados, si yo digo que es sueldo, no es deducible. ¿Sale? ¿Qué otra cosa? Era lo que les decía. Si ustedes están en este ejercicio y tienen los comprobantes con fecha de este ejercicio, que estamos en septiembre y el cliente todavía puede pedir las facturas de los meses anteriores que no le han dado, se puede. Oye, le facturaron y no lo pagó, no importa, porque tanto la deducibilidad como la acumulación no funciona en base a flujos para título segundo. Entonces, si le emitieron una factura y no la pagó, entonces vas a poder nuevamente hacerla deducible y ya que la pague únicamente le das el efecto del IVA, pero la deducción queda en el ejercicio que la factura está emitida. Ahora, esto es nada más como un resumen micro del 27 y del 28 esto es un resumen micro para que se den una idea de ciertas cosas. Impuestos obviamente no son deducibles. Los obsequios para los clientes que no se den de manera general tampoco. Oye, ¿cómo de manera general? Pues mandé a hacer libretitas y de las libretitas le di una libretita a cada uno de mis clientes. Mandé a hacer botellas y le di botellas a cada uno de mis clientes. Oye, pues nada más le di regalito a los que me caen mejor. Pues vas a tomar el tema de que solamente te van a causar uno deducible esos clientes que mejor te caen. No me importa, me caen muy bien. Ah, pues hazlo, no pasa nada. Acuérdense nada más que pues, es tema de no deducibilidad y listo. Los viáticos, acuérdense, 50 kilómetros desde el domicilio fiscal a la redonda, si no, no van a ser deducibles, ¿sale? Los gastos de viaje, 750 diarios o 1,500 en el extranjero para tema de alimentos. ¿Cómo vas a llevar el control de esto? Pues hay que inventarnos una forma. Oye, pues mandó a 2 personas, son 750 por persona, sí. ¿Cómo te vas a dar cuenta si fueron o no fueron? Pues quizá a lo mejor el cliente debe de llevar una bitácora de cuántos días se fueron, porque no es la fecha de emisión de la factura quizá no sea un punto de referencia, pero entonces trata de revisarlo con un tema de tarjeta electrónica. Es que no puedes decirle a la autoridad el día de mañana que te llegue a revisar, pues es que no sé cómo identificar que eran 750, si se fue uno, si se fue dos, si lo que sea. Entonces la autoridad te puede revisar y es algo que existe y es real. Hay que tener mucho cuidado con esto. Rentas de autos mayores a 850, de repente ya salen los fiscalistas que son los que arrendan coches y ya estrategia fiscal para deducir impuestos, arrendamiento de coches. Obviamente de repente cambian ciertos conceptos para que la deducibilidad aumente, pero hasta en renta de coches hay topes. Obviamente es mayor a la deducción por inversiones, pero también tiene su tope, que son 850. Gastos de viaje mayor a 3,500 diarios en tema del extranjero, sale hospedajes y demás. Las sanciones o indemnizaciones por daños o perjuicios también son no deducibles. El uso o goce temporal de automóviles superior a 200 pesos o 250 en dado caso de que sea un vehículo eléctrico. Estos son como hasta el excedente de eso va a ser un no deducible, aunque reúna requisitos y todo el show. El tema del ajuste anual por inflación, chicos, podrían analizarlo a detalle leyendo el artículo 44, 45 y 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Sale? Me voy a hacer una pausa pequeña y déjenme revisar aquí algunas de sus dudas. A ver. Déjenme ver si llegaron algunas. Los viáticos deben de ser con factura o pueden ser sin comprobante. Todos deben de estar comprobados, Karen. Me entregaron una factura por concepto de honorarios de notario, pero a mi XML no me llegó nada por concepto de ISAI. ¿Esto cómo lo deduzco? Precargado en la página del SAT no te aparece, o a lo mejor ok, de ISAI gestiones por pago de derechos, el notario público me tiene que dar una factura por esos conceptos o cómo se manejan los complementos. El tema de los pagos de derechos, normalmente cuando se pagan al Estado, porque son impuestos que se pagan al Estado como el 2% sobre nómina, bueno, el impuesto sobre nómina que es diferente en los diferentes estados, puedes sacarlo directamente en el estado donde se pagaron esos impuestos. Hay que ver si en tu estado tienes manera de generar la factura por ese medio. Ok. ¿Sí lo van a compartir mañana el material? Sí lo vamos a compartir el día de mañana.
Bueno, esto es importante, chicos. El material lo vamos a compartir en los grupos de WhatsApp. No sé si alguno de ustedes no está en el grupo de WhatsApp. Si está en el grupo de WhatsApp o en los grupos de WhatsApp, no se preocupen, el día de mañana les hacemos llegar este material, pero si no están, ahorita el equipo de Cuenta para Todos me va a ayudar a poner el link de acceso para que puedan entrar al grupo. Durante el Buen Fin, la administradora de la empresa compra su tarjeta, los regalos que se darán en diciembre. ¿Es correcto que lo haga con su tarjeta? Sí, solamente hay que hacer una reposición de gastos para con ella. Si tiene que ver con la empresa y puede hacer gastos a cuenta de la empresa, está perfecto. Lo ideal es que sea con una tarjeta corporativa, ¿sale? Pero si no, sí hay manera en que lo pueda hacer deducible, ¿sale? Ok, vamos a avanzar un poquito y ahorita me regreso con algunas otras dudas. El tema del ajuste anual. ¿Cómo sacas el ajuste anual? Esto no se los voy a leer a detalle porque nada más quiero que entendamos la esencia de lo que es el ajuste anual, que de hecho por aquí, no se crean, aquí estos ejemplos, algunos ejemplos de deuda, ok, no. Me voy a quedar en esta laminita nada más para explicarles el tema de cómo funciona el ajuste anual, porque en realidad ahorita me tardaría prácticamente hora y media en explicarles a detalle cómo es que se hace la determinación del ajuste anual. Pero lo que sí me interesa es que conozcan de qué se trata. El ajuste anual por inflación se hace por el tema del déficit del dinero conforme va pasando el tiempo. Tú como persona moral título segundo estás obligada a acumular el ingreso para efectos fiscales en el momento que emitas la factura, te paguen o no te paguen. En el momento que entregues la mercancía, te paguen o no te paguen, tú ya estás pagando un impuesto. Era lo que yo les comentaba, oye, ya emití la factura y la emití en enero, perfecto. ¿Cuánto fue la factura? 100,000 pesos. ¿Tengo que pagar impuestos por eso cuando el cliente me va a pagar hasta dentro de 3 meses porque le di un crédito de 90 días? Sí, tienes que pagar impuestos en enero por esos 100,000 pesos que ya facturaste. Pues bueno, ya los pagué. Oye, mi cliente es súper cumplido, me pagó en 3 meses 100,000 pesos, porque obviamente los créditos de proveedores, el 99% no te cobran un interés por darte un financiamiento de 30, 60 o 90 días. ¿Sale? Entonces, ¿qué sucede? Que pasan esos 90 días y tu cliente te pagó 100,000 pesos, pero oh, sorpresa, existe un indicador de inflación que va subiendo día con día. Probablemente lo que pudiste haber comprado en enero con esos 100,000 pesos que no te pagaron, en marzo ya no puedas comprar lo mismo, ya subieron los precios, ¿sale? Y entonces en ese momento tu dinero ya vale menos. Cosa contraria, cuando tu cliente te pagó esos 100,000 pesos después de 3 meses, él se dio un beneficio, tuvo un beneficio porque no te pagó en ese momento, él pudo hacer otros movimientos con ese dinero, se llevó el mes de marzo, te hizo tu pago, pero entonces él fue el que agarró un beneficio. ¿Por qué? Porque tenía una deuda contigo, se financió con ese dinero y no te pagó hasta marzo, y tú a lo contrario tuviste un déficit porque pues no tenías esa lana, ya pagaste los impuestos, ya todo, y no pudiste hacer los movimientos que pudiste haber hecho si te hubiera pagado de contado. Eso súmale con los cumpliditos. Habrá otros que por eso existe el tema de la deducibilidad por cuentas incobrables, que se tardan lo que quieren y nunca te pagan, ¿sale? Entonces el tema inflacionario, el SAT te dice, bueno, entiendo esa situación, entonces vamos haciendo un ajuste. Vamos ajustando un promedio de las deudas que tienes y un promedio de las deudas que tienen contigo. La cantidad que sea mayor va a ser o deducible o acumulable. Si yo soy una persona que debe mucho, mi ajuste anual por inflación va a ser acumulable porque me estoy financiando con el dinero de otros. Si yo soy una persona a la que me deben mucho, que estoy dando mucho crédito, entonces el beneficio del ajuste anual va a ser deducible. ¿Por qué? Pues porque estoy teniendo un impacto en mis finanzas porque no me están pagando. Pero como la autoridad lo hace y siempre es todo, es ingreso a menos que me demuestres lo contrario, y nada es deducción a menos que me demuestres lo contrario. En el ajuste anual por inflación aplica exactamente igual. Nada va a ser una cuenta que te genere un beneficio fiscal, en este caso un ajuste anual por inflación deducible, si no me demuestras lo contrario, y todo va a ser una cuenta que te genere un ajuste anual por inflación acumulable si no me demuestras lo contrario. Entonces, en la misma presentación se van a encontrar algunos ejemplos. Les voy a poner los más simples. El banco. La cuenta de banco es un dinero que es tuyo, está en el banco, pero si mañana el banco quiebra, tú no vas a tener
a quién irle a reclamar en el momento que pase. Quizá después si apliques los seguros del Banco de México y todo ese tema, lo puedas recuperar, pero de manera inmediata sí estás viendo un numerito ahí en tu cuenta de banco, pero ese dinero no lo tienes contigo. Entonces, el banco se está financiando con tu dinero, porque el banco, pues para los que pensaban que estaba con su dinero ahí guardadito en la cuenta sin tocarlo, pues no, ahí solo tiene un dato, un número, pero ese dinero anda volando ahí en las bolsas mexicanas, internacionales o inversiones de riesgo o de bajo riesgo, lo que sea, pero ese dinero anda por todos lados, menos en nuestra cuenta bancaria. Entonces, obviamente eso es el banco se está beneficiando con nuestro dinero. A diferencia de la caja, la cuenta de caja que la tenemos, la caja chica allí en nuestra oficina, decir aquí está este dinero y con este dinero yo hago movimientos, pues es diferente. Entonces ese dinero no entra, pero el banco sí entra. Los clientes entran, por supuesto, porque doy crédito. Oye, los proveedores entran sí, pero la situación en donde sí entra y en donde no entra, por ejemplo, una deuda de un empleado. Si yo le debo sueldo a un empleado, me va a generar un ajuste anual por inflación acumulable. Pero si un empleado me debe dinero a mí, porque le presté, eso no me va a generar un beneficio, porque es donde se empiezan las malas prácticas. Por ejemplo, si yo le presté dinero a los socios, pues no, porque yo podría estarle prestando dinero a los socios estratégicamente para generar un ajuste anual por inflación deducible en lugar de acumulable, ¿sale? Entonces acá cosa contraria no pasa así. Entonces si ustedes quieren analizar cuenta por cuenta y todos los requisitos que tiene el tema de las cuentas que entran o no para el ajuste anual, aquí van a tener unas laminitas para repasar y les va a servir para que puedan identificar, porque es que esto sí es muy personalizado de cada empresa. Tenemos otra clase, chicos, que es la de declaración anual de personas morales, que en la declaración anual con el cálculo, y de hecho, si no me equivoco, en Contateca sí hacemos caso práctico. En Contateca, cuando vemos la clase de precierre fiscal, no solamente vemos esta parte teórica que están viendo ahorita conmigo, sino que también lo movemos a papeles de trabajo y hacemos el ejercicio como tal, como si estuviéramos determinando la declaración anual. Aquí por tiempos ya no nos permite hacerlo, pero si ustedes quieren tomar la clase con los casos prácticos, como les he dicho a lo largo de esta clase, en un momento más les digo cómo pueden inscribirse y puedan tomar la clase. Si no me equivoco, esta sí la vamos a tener en septiembre, la de precierre fiscal, o sea, en este mes de septiembre. Ok. Estas laminitas, como les digo, están hablando del tema del precierre fiscal. Aquí les voy a poner algunos datos que son importantes que revisemos, aparte de lo que ya hemos platicado a lo largo de esta clase. Depuren la balanza. Yo les juro de verdad que si ahorita imprimen una balanza, la ponen del ejercicio, y si ustedes tienen el periodo en el mes 8, que es agosto, que es el que acabamos de cerrar ahorita o que estamos ahorita presentando, ponen el periodo 8, bajan una balanza del ejercicio que es de enero a agosto y empiezan a analizar todos los registros contables que han hecho, se van a llevar una gran sorpresa de todas las cosas que tienen que revisar, que cuadrar, que checar con el cliente, que el saldo no sé qué, porque ahí empiezan a salir muchos datos a checar con los clientes, ¿sale? Si nosotros llevamos una contabilidad impecable, el sacar una balanza del ejercicio no nos va a representar mayor tema, pero la situación es cuando no ponemos atención a los registros que hacemos y luego en la anual andamos vueltos locos porque nada nos cuadra, ¿sale? Sobre todo este año que fue el tema de los flujos de efectivo que, ay, cómo nos hizo batallar. Entonces, esto, chicos, es importante, depurar balanza. ¿Qué otro tema? Pues revisar ahí queriendo que no, si alguno de los RFCs que tenemos en la contabilidad está señalado como operaciones simuladas, que a pesar de que ya no hemos tenido mucho resueno por parte de la autoridad, no se les han olvidado los CEFOs. Entonces hay que tener cuidado también con estar trabajando con empresas que facturan operaciones simuladas. El ajuste anual por inflación, hay que checar si es deducible o acumulable. Las partidas exentas no deducibles de la nómina, porque a veces ponemos el registro completo de sueldos y salarios, hacemos el precierre y agarramos sueldos completos. Acuérdense que no. De los salarios, la parte exenta solo es deducible casi un 50%, 47 o 53 dependiendo. Papel de trabajo del subsidio al empleo, hay que hacerlo, que en este caso pues ya el papel de trabajo del subsidio al empleo es solamente si tuvieras, que ahorita ya difícilmente te va a generar subsidio al empleo un colaborador. El inventario. Y lo voy a repetir otra vez, el inventario fiscal, inventario en el almacén de las empresas es importantísimo porque de eso depende el costo de venta, ¿sale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuentas por cobrar reales versus contabilidad. De repente pasa que nosotros tenemos unas cuentas por cobrar infladísimas y tenemos anticipos de clientes infladísimos y luego cuando vas y le preguntas al cliente, oye, ¿cuánto te debe este o cuánto este y lo que sea? Pues resulta que un montón de clientes ya le pagaron, un montón de anticipos ya ni existen y otros tantos que ni registrados tienes y ahí están apareciendo porque nunca te dijo el cliente que eran anticipos de clientes.
¿Qué sucede? Pues se te empieza a hacer un movedero de impuestos, porque eso te afecta directamente a los impuestos. O estás acumulando doble, porque acumulas la venta y acumulas el anticipo, y resulta que ese no era un anticipo, era pago de factura, pero por no llevar un control adecuado estás acumulando doble o estás haciendo los cálculos mal. Entonces, de esto te puedes tú prevenir desde ahorita, porque luego estás en marzo, y si fue un tema que hiciste en un mes y luego la consecuencia del siguiente y del siguiente y del siguiente, los ajustes son terroríficos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Hay que conciliar los CFDIs pendientes de emitir y CFDI de nómina, complementos de pago, los anticipos de cliente. Todo eso, chicos, estamos en una muy buena fecha para poder hacer todo este tipo de movimientos. Es importante, de verdad. Nos ahorra muchísimo trabajo. Qué belleza sería que ya se llegara el cierre del ejercicio y nosotros tengamos ya una reunión con nuestro cliente en donde le digamos, mira, esta es tu utilidad, este es tu posible pago de impuestos, este es tu posible coeficiente, quizá vayas a pagar esto de PTU, si los números siguen así como están ahorita, aquí están tus indicadores de cierre de año. Créanmelo, de verdad que sus clientes se sienten chiqueados si les pasan esta información. ¿Qué papeles de trabajo es importante que tengan a la mano? Anexo de gastos. El anexo de gastos también nos da bastante preámbulo de lo que el cliente está haciendo. El ajuste anual por inflación es un papel de trabajo también que debe de existir. Pérdidas, CUFIN, CUCA, flujo efectivo. ¿Cuántos de ustedes les tocó hacer flujo efectivo este año? En Contateca tenemos clase de flujo efectivo, clase de cómo llenar el flujo efectivo en el SAT, que ese pues seguramente va a quedar obsoleto el año que viene, porque el año que viene cuando saquen el nuevo aplicativo, seguramente también vamos a dar curso de cómo llenar el nuevo aplicativo, pero ahorita pues si estás presentando anuales de ejercicios anteriores, vas a poder presentarlo con los cursos que tenemos en Contateca. Conciliación de recibos de nómina versus contabilidad. Provisionar el ISR anual para el cálculo del ajuste anual, papel de trabajo de subsidio al empleo, que como les digo, llévenlo de todas formas. El tema de la conciliación de la nómina con la contabilidad, también es importante porque son de las cosas que nos observan en el anual. Que las retenciones estén pagadas, si no, no vamos a poder aplicar la deducción del gasto que generó esa retención. También eso es muy importante. Ok, vamos revisando otro tema. Gracias, ya me están compartiendo info por WhatsApp. Ok, perfecto. Aquí es otro. Si no tenemos comprobantes al cierre del ejercicio, pero se efectuó el gasto, ¿se puede pedir el comprobante aunque la fecha del CFDI sea del siguiente año? Si tú provisionaste, Iván, el anticipo y el CFDI viene con fecha del año siguiente, lo puedes hacer deducible, pero la recomendación obviamente es que se emita con fecha de un ejercicio anterior, porque acuérdate que el CFDI del anticipo también se timbra, entonces en teoría debería estar vinculado a un timbre por anticipo otorgado y ya nada más relacionas el nuevo CFDI. Son como reglas que ya nos está pidiendo la autoridad o que está poniendo como ciertos candados para que no hagamos las cosas como deben de ser, o más bien para que hagamos las cosas como deben de ser. No, lo que pagó el notario público por cuenta de terceros, por compraventa de inmuebles. Quiero pensar, Nayeli, que te estás refiriendo a los impuestos por transmisión patrimonial. Si es así, a ver si me lo puedes poner aquí en el grupo, ¿sale? Ok. ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí creo que son las únicas preguntitas que han llegado. ¿Cuál sería el porcentaje deducible para el gasto de nómina? 47 o 53% dependiendo de tus ingresos, de tus pagos exentos de un ejercicio anterior. Por ejemplo, si un año anterior tuviste 50,000 pesos de pagos exentos y este año bajó a 48,000, entonces tu deducibilidad va a ser únicamente del 47%. Pero si tuviste 50 y este año también 50, es del 53% la deducibilidad. Pero si aumentó a 60, sigue siendo del 53%. La única forma en la cual vas a hacer no deducible, o más bien deducir nada más el 47%, va a ser si tus ingresos, si los pagos exentos disminuyeron en comparación de un ejercicio anterior. Entonces, pues chicos, de mi parte es todo. Espero de verdad que esta información haya sido de muchísimo valor para todos ustedes. No se olviden hacer los precierres, salen de muchos apuros, entonces ojalá que tomen esto y no lo echen en saco roto. Si les interesa ver la clase ya con los casos prácticos en donde hagamos el desarrollo con los papeles de trabajo y demás, la vamos a tener en Contateca y van a ser
todos los que deseen, bienvenidos a esa clase. Y obviamente en Contateca pues también les compartimos, aparte de este material, los papeles de trabajo en Excel, que nos ayuda muy amablemente la maestra de Excel a desarrollarlos y están súper bonitos, que también nos ahorran bastante tiempo, entonces es parte de lo que nosotros hacemos. Ojalá que puedan acompañarnos, chicos. Yo de verdad les agradezco infinitamente que me hayan acompañado aquí en esta noche y les mando un abrazote hasta donde nos están escuchando. Cuídense mucho. Muchas gracias, que tengan bonita noche. Hasta luego.